Gente. Bueno, listo. Hablando de eso, pongan presente todos los que están. Ya saben, solamente pongan presente y listo. Bueno, ahí tenemos el problema número 7 que me dice en cuánto tiempo un motor de 20 watts levanta a velocidad constante un cuerpo de 2 kilogramos, una altura de 40 metros. ¿No? Por lo menos hay que hacer el 7 y el 8, porque el 7 es como la versión muy fácil de todo, y el 8 está un poquito más complicado. A ver. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los 20 watts, levanta a velocidad constante, este dato también es muy importante, un cuerpo de 2 kilogramos y la altura de 40 metros. Y como siempre, ya saben que lo que es terriblemente importante es el dibujo. Más que el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre viene después del dibujo. Yo primero hago un dibujo de la situación, que esto puede ser de diversa manera, como a alguien este, se le ocurre que este es el motor, a dónde está el motor y cuál es qué es lo que produce. A ver. La potencia se calculan de fuerzas, pero en la vida práctica, esas fuerzas las da un objeto, como un motor, o un auto, un caballo. Y yo lo que voy es con que ese objeto, motor, auto, caballo, produce una fuerza. Y uno, en realidad, lo que hace es calcular el trabajo de esa fuerza que en realidad pertenece a un objeto. Una vez les he dicho a los chicos, chicos, dibujen ustedes nomás la situación sin ningún diagrama de cuerpo libre, cómo lo imaginan el motor, cómo es que está levantando este cuerpo, y la verdad que hubo un montón de dibujos muy distintos de cómo la gente se imaginaba esto, pero en todos ellos llegaríamos como a la misma conclusión en cuanto al diagrama corporal. Yo me imaginaba, por ejemplo, cuando yo le he leído a este enunciado, yo me imaginaba lo siguiente. Para mí este era el motor, y lo que está en azul era como la cuerda, y el cuerpito lo que está por ahí. Yo decía, bueno, de esa manera lo levanta a velocidad constante el cuerpo, o sea, esto sube a velocidad constante el cuerpo. Y lo que yo le decía, es importante saber, me dicen, me hablan del motor, y esta es la potencia del motor, pero hay que ver cuál es la fuerza que hace el motor. Bueno, acá el motor hará una fuerza que en realidad se transmite a través de la cuerda. Ah, entonces, esta es la fuerza que hace la cuerda, pero que en realidad es la fuerza con la cual está ejerciendo en última fase el motor. ¿Qué nombre le pondríamos a esa fuerza? Y bueno, le pondríamos, acá habría dos letras que vendrían bien. Una podría ser T de tensión y otra podría ser F, porque es la fuerza que hace el motor. De cualquiera de los dos está bien, ¿eh? Yo lo llamo T, ¿no? Fíjense que le pregunta la potencia, pero le dan de dato la potencia y me pregunta el tiempo. Esta es la incógnita, ¿eh? ¿En cuánto tiempo? Yo sé que la potencia que me produce la tensión, porque la tensión es realmente el motor está haciendo una fuerza sobre el cuerpo que le hemos llamado tensión. Le hubiéramos podido llamar F, ¿eh? Yo he elegido llamarle T. La potencia del motor hace la potencia de la tensión y es el trabajo de la tensión dividida en el tiempo. A mí lo que me están pidiendo, lo que me están preguntando es esto, el tiempo. Y me dan de dato la potencia. Eso quiere decir que yo al trabajo de la tensión lo debo calcular con otra expresión que no sea esta. Tengo que buscar otra formulita donde aparezca el trabajo de la tensión. Y para eso nos guiamos
básicamente en lo que estamos viendo ahora. Este, acá, como este es un problema de potencia, podemos emplear cualquiera de las dos expresiones del teorema de trabajo-energía. Podríamos decir, por ejemplo, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas. O sea que va a ser el trabajo de la tensión más el trabajo del peso. Pero ¿cuánto vale la variación de la energía cinética si el enunciado me dice que esto sube a velocidad constante? Si sube a velocidad constante, ¿cambia la velocidad? No, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale la variación de la energía cinética? Cero. Muy bien. Eso es porque la velocidad es constante, ¿ah? Eso tiene que ver con esto y por eso es que esto se me echó cero. Entonces, el trabajo de la tensión va a ser menos el trabajo del peso. Podríamos calcular obviamente el trabajo del peso, no sé qué he puesto acá, chicos, pues disculpen, menos el trabajo del peso. ¿Mm? Y recuerden que menos el trabajo del peso es realmente la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no? O sea que el trabajo de la tensión es mg delta de h. Y el problema acá me da todo, porque me da la masa, que son los 2 kilogramos, tengo G que vale 9,8 y tengo cuánto subió, que son los 40 metros y positivo. Entonces, bueno, hago todo eso y ya puedo sacar que esto es, bueno, no sé cuánto saldrá eso, cerca de 800, 80, 784 joules. Ahora ya sé esto, el trabajo de la tensión. Entonces, de acá mismo puedo despejar el tiempo, lo que demorará. Hay que hacerlo en dos pasos. Hay que pasar a este que está dividiendo, pasarlo para acá multiplicando, y una vez que tenés estos dos multiplicando, lo paso a este que está por acá, está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar esta expresión que estoy poniendo ahora. Trabajo la tensión, 784, dividida en la potencia del motor, que me lo dan, que son los 20 watts. Y eso me va a dar 39,2, me da a mí. No sé si alguien más ha calculado. Y eso es lo que me pide el programa. Así está hecho este problema. Fíjese en la manera que lo he hecho, ¿ah? Lo saco el trabajo planteando algunos de los enunciados del teorema trabajo-energía. En el cuatrimestral o en algún examen le voy a remarcar que no utilice dinámica, porque también lo hubiera podido hacer por dinámica. Hubiera podido decir la suma de fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración es cero, porque la velocidad es constante, y entonces la tensión tiene que, T menos P igual a cero. Entonces T termina siendo igual a P. Sería la versión más rápida de esto, pero no es tan exacta. Y eso lo vamos a ver justamente en problemas como el que viene. Este primer problema era el problema fácil. Ahora vamos a otro problemita que es parecido y a la vez distinto.
Vamos con el problema, con el problema 8. ¿Mm? Un motor es capaz de levantar un cuerpo de... Bueno, de vuelta, vamos con la saca de datos. Un cuerpo de 40 kilogramos, que es la masa, a una altura de 20 metros, que es la altura, en medio minuto, que es el tiempo, partiendo del reposo. Me dan la velocidad inicial y alcanza una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, está bien. Y me pregunta cuál es la potencia mínima. Sí, muchas veces se le pregunta esto, ¿cuál es la potencia mínima? ¿Cuál es la velocidad mínima? ¿Cuál es el trabajo mínimo? Para ustedes es como, calculen la potencia con esos datos que tenemos ahí. De vuelta el dibujito sería muy parecido al dibujo anterior, el motor acá, la cuerdita. Yo ahora, como ya entienden supuestamente de qué se trata, simplemente voy a hacer el dibujo del cuerpo y sobre el cuerpo la fuerza que están actuando. Por un lado el peso y por otro lado la tensión. Pero acá se suman unas cosas más. Subir a una altura de 20 metros. Mira vos. O sea que cuando esto tiene un desplazamiento de 20 metros, sube. El delta de X es igual a 20 metros. ¿Y cuánto demora? Según el enunciado, demora medio minuto, 30 segundos. Este, partiendo del reposo, o sea que acá tiene una velocidad inicial igual a cero, y la velocidad acá final es de 2 metros por segundo. ¿No? O para que estén ahí puestos todos los datos. Y me preguntan cuál es la potencia del motor, o sea, la potencia de esta fuerza. De vuelta, la potencia va a ser el trabajo de la tensión sobre el tiempo. Esto es lo que queremos saber. Este es mi incógnita. El tiempo me lo dan de datos, el medio minuto. Eso quiere decir que a través de alguna otra ecuación, otra ecuación que no sea esta, debemos calcular cuánto vale el trabajo de la tensión. Esa otra ecuación siempre para nosotros va a ser el enunciado del teorema, la aplicación del teorema de trabajo-energía. O sea, siempre lo vamos a hacer porque el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Fíjense en que acá en la variación de la energía cinética va a entrar la velocidad inicial y la velocidad final. El trabajo de neto, ahí están estas dos fuerzas, y el trabajo de la tensión, que es el que yo quiero saber, más el trabajo del peso. Y esto lo voy a acomodar todavía un poquito más para que se parezca a la segunda forma que ya hemos visto. Fíjense que si esto está para acá sumando, cuando pasa para aquel este otro lado va a pasar restando. Y menos el trabajo del peso es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. O sea, perdón, y ahora el trabajo de la tensión lo voy a averiguar en forma simple. Un medio de la masa. Teníamos también esta formulita, es una de las primeras que hemos visto hace mucho tiempo. Velocidad inicial al cuadrado. Y esto es mg delta h. Trabajo de la tensión. Un medio. La masa, ¿dónde está la masa? La masa, la masa. 40, ¿verdad? Velocidad final, 2 al cuadrado, 4. Menos la velocidad inicial, 0 al cuadrado, 0. La masa, otra vez los 40, 9,8. Y la altura son los 20 metros. Bueno,
Sacamos cuánto es esto, 20 por 4. Esto serían 20 por 4, esto serían 80. Y esto sería, acá ya se me han quemado los papeles, que sería 40 por 80, 40 por 20 por 9,8, 7.840. O sea que el trabajo de la tensión serían 7.920 joules. Y ahí estamos. La potencia del motor, que básicamente es la potencia de la fuerza que hace el motor, o sea, la potencia de la tensión, es el trabajo que hace el motor, que es el trabajo que hace la tensión, que son los 7.920 joule dividida en el tiempo, que son medio minuto, en segundo, son 30 segundos. Hacemos el cociente y eso nos da, lo estoy haciendo yo ahora con la calculadora por mía, es decir, 264 watts. Fíjense que en el otro la tensión era igual al peso. Eso era porque subía a velocidad constante. Ahora ya no sube igual, ya no sube a velocidad constante. La tensión ya no es igual al peso. La T ya no es igual a P. En el otro problema, acá en este problema, acá sí, T es igual a P. Entonces, lo que no es que siempre se cumpla que la fuerza es igual al peso, no. Acá porque lo suben a velocidad constante. Acá cuando lo suben en forma acelerada ya es distinto. Y eso porque lo suben. Nosotros lo podríamos estar empujando también el cuerpo y entonces no tendría ninguna relación entre la fuerza que hace el motor y el peso del cuerpo. Eso también sería otra cosa. Bueno, ¿alguna duda o sigo con el próximo problema nomás? Parece que no hay duda. Creo que no hay ninguna duda, profe. Sí, ¿eh? Parece que no hay dudas. Bueno, a ver. Sigamos escribiendo acá abajo. Estos son tres problemas de potencia que en realidad es siempre la misma idea, la misma historia. Eh, nada más que en uno era la incógnita era la potencia, en otro el tiempo. Y en este, fíjese, acá hay dos preguntas: la altura y la velocidad. ¿A qué altura se debe elevar a velocidad constante? Bueno, en realidad se debe elevar. Ya sabemos que hay un problemita, un dibujo muy similar al anterior. Tengo el cuerpito, sobre el cuerpito debe estar actuando estas dos fuerzas, el peso y la fuerza que hace el motor, como en el primer dibujo. Ya saben cómo va a estar el motor, que es la tensión. Es muy importante el dato ese de la velocidad constante. Me dan la potencia del motor, me dan la masa del cuerpo, me dan el tiempo, son 5 minutos, ahí me piden la altura y la velocidad. O sea, me piden delta de h
y me pide la velocidad. Dos cosas. ¿Ah? Esto se sube a velocidad constante por enunciado. Bueno. Bueno. Vamos a lo que nos pregunta. Esta vez voy a jugar con los datos. Ni siquiera me voy a... Hasta no hacer por lo menos algún mínimo de planteo, no voy a... Como que ni veo qué es lo que me pregunta. Tengo este diagramita, entonces voy a emplear de vuelta lo mismo. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Trabajo neto va a ser el trabajo de la tensión más el trabajo del peso. La variación de la energía cinética es cero, porque la velocidad es constante. Eso es lo que hace que la variación de la energía cinética sea cero. Entonces el trabajo de la tensión es menos el trabajo del peso. Y menos el trabajo del peso, ya lo habíamos puesto por ahí varias veces, es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Trabajo de la tensión, mg delta de h. Y ahí es donde yo me pregunto, más que nada porque me acuerdo, la incógnita era el delta de h, o sea que acá no voy a poder sacar el trabajo de la tensión. Bueno, entonces lo dejemos acá nomás y vayamos por el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Y la potencia. La potencia de la tensión, sabemos que es el trabajo de la tensión sobre el tiempo. Y el problema me da el tiempo, estos 5 minutos. Delta de t dice que son los 5 minutos, pero no me gusta en minutos. Solo tengo que pasar segundos. ¿Y cuánto serían 5 minutos en segundos? ¿Y qué pasa? Despierta. 300. ¿Cuánto? 300. Tres. Sí. 300 segundos. Porque un minuto son 60 segundos. 6 por 5 son 30, como son 60, son 300 segundos. O sea, fíjate que tengo la potencia del motor, que son los 12 watts. Y tengo el tiempo, que son los 300 segundos. ¿Mm? Entonces, simplemente multiplicando esto, 12, y para que quede más claro, el watts, hablando de unidades, el watts es joule sobre segundo. Entonces yo lo voy a poner así, voy a poner 12 joule sobre segundo. Para que cuando este 300 que estaba acá dividiendo, cuando pase multiplicando, se note bien que en realidad este segundo se me va con este segundo y me queda eso serían 3600, lo que estoy sacando yo. El trabajo de la tensión son 3600 joules. 12 watts por 300 segundos. Entonces, ahora ya conozco esto. Ahora ya sé que estos son los 3600 joules. La masa son los 10 kilogramos. G vale 9,8. Y ahí mi incógnita es delta de H. Entonces, delta de H van a ser los 3600 dividido en 98. Porque 10 por 9,8 es 98. Entonces, delta de H, esto tendría que ser, me da como 36,7. ¿Vamos hasta ahí? Bueno,
Eso es la altura. ¿Qué altura puede elevar a velocidad constante? Bla, 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 bla. Y ahora, y la pregunta, ¿cómo respondemos la última pregunta? ¿A qué velocidad lo eleva? ¿Cuál es la velocidad? Esa famosa velocidad constante. Pero ¿cuánto vale esa velocidad constante? ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, podemos recordar la simple ecuación de cinemática, que la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo, y en realidad este cuerpo se desplaza, como lo suben, esto, 36,7 metros. ¿Y en qué tiempo? Bueno, en los 5 minutos, que son los 300 segundos, y entonces la velocidad va a ser 0,12 watts. Perdón, 0,12 metros sobre segundo. Pero todos los problemas son, todos estos tres problemas son de lo mismo. Le podría haber dado otro tipo de problema, ¿ve? O un variante de todo esto, que sé yo, más conocido. De- sí, una fuercita inclinada y obviamente, aparte del peso de la normal, si quiero complicarle más la vida, digamos que hay fuerza de roce, le tendría que dar un montón de datos. O sea, qué velocidad inicial tiene el cuerpo acá, qué velocidad final tiene el cuerpo acá, darle el desplazamiento y darle el tiempo. ¿Mm? Y pedirle la potencia de eso. O les doy la potencia y le pregunto cuánto vale esta fuerza. Eh, bueno, también tendría que darle el ángulo, ¿no? Pero siempre vamos a plantear esto. El trabajo neto, la variación de la energía cinética, o el trabajo de la fuerza no conservativa, igual a la variación de la energía mecánica, y de ahí vamos a sacar el trabajo que a mí me interesa. Recuerden siempre que la potencia es la potencia de un objeto, pero ese objeto ejerce una fuerza sobre mi cuerpo. Entonces uno, en realidad, es la potencia de la fuerza que el motor o cuerpo le hace al cuerpito que nosotros estamos moviendo. Porque si no, yo creo que muchas veces suele ser confuso de qué se trata esto de la potencia. Sí, ¿qué le pasa, chicos? ¿Están igual que yo? ¿Hartos ya? Nos vemos la Se me hora que acaba llega la... de... Profe, disculpe, se me acaba de ir el internet, pude volver. Como 2 minutos, digamos, se me fue. Ah, en 2 minutos, bueno, ahí hemos dicho, bueno, y así es todo el problema. Ok. Ah. Nada, pero ya después lo podés ver ahí en el sitio, queda grabado. Y después yo lo subo. A ver. Este va a ser el último problema que vamos a hacer. Y para la clase del miércoles nos quedan dos problemas nomás que no hemos hecho de este. El que yo les peloteo para que ustedes lo hagan. Y el último, de la nave espacial, que por lejos es el problema más complicado de todo. Entonces son esos dos problemitas nomás que nos van a quedar. ¿Mm? Este, bueno, a ver, veamos qué dice el enunciado de este problema. Vamos sacando también los datos. Yo lo voy remarcando, no lo voy sacando como cosa afuera. Pero me habla de un cuerpo de 4 kilogramos que se desliza sin ayuda de ninguna fuerza externa. Ah, o sea que no hay fuerza F. La fuerza F no está. Por una montaña rusa eh, que se puede considerar sin rozamiento. Ah, bueno, entonces tampoco fuerza de roce, tampoco hay fuerza de roce.
Cuando el cuerpo pasa por la ubicación A, posee una energía cinética y una altura. Bueno, posteriormente pasa por un punto B ubicado a nivel del suelo. Ah, bien. O sea que el punto A está más arriba y el punto B está a nivel del suelo. Eso es lo que dice esto. Y es una montaña rusa. Finalmente alcanza una ubicación C que es de 15 metros. Ah, fíjense que la ubicación del punto A era de 10 y la del punto C es de 15. Más alto, sobre el nivel del suelo. Y me falta así como el dibujito de la montaña rusa. Y bueno, no sabemos si sigue subiendo o no, pero acá teníamos el carrito de la montaña rusa. Este el carrito, la ruedita. ¿Y qué es lo que me decía el problema? No saben, a mí me resulta tan cómodo hacer el dibujo, porque yo después me olvido del enunciado y lo veo al dibujo y ya con eso ya me dice un montón de cosas. Por ejemplo, esta es la masa de 4 kilogramos, no hay rozamiento, no hay fuerza. Ah, me dice que pasa por la ubicación A con una energía cinética de 500 joules. Ah, o sea que acá está la energía cinética de A de 500 joules. Y su altura respecto del piso de 10 metros. Ah, o sea que chuequita salió eso, pero bueno. Veanlo con ojo de madre, esto es 10 metros. Pasa por el punto B, ubicado en el suelo. Finalmente alcanza una ubicación en el punto C, 15 metros. Bien, entonces esto son 15 metros. Porque dice respecto al suelo. No hay fuerza y tampoco hay fuerza de roce. Bien. Calcula la energía mecánica del cuerpo en la ubicación A. Y la velocidad del cuerpo cuando llegue a C. ¿Y cuál es la altura máxima? Bueno, está bien. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre cuando va por acá o alguna parte que me resulte fácil hacer el dibujito. Es una ruedita. ¿Qué fuerza actuarían sobre el carrito del cuerpo que se desliza por la montaña rusa? Este cuerpito que está ahí. Bueno, le tendría que haber dicho, obviamente, la fuerza más obvia de todo, primero que es el peso. Después la otra fuerza, que es la normal. Hay una fuerza F como que va empujando todo. No, 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 por enunciado, sin ayuda de ninguna fuerza externa. ¿Hay fuerza de roce? no, tampoco. Claro, dice, puede considerarse libre de rozamiento. Tampoco había roce. Bueno, entonces, acá toda la vida lo que me conviene es emplear esta parte del teorema de trabajo-energía. Trabajo, la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Y esto no es fácil de entender esto, yo ya se lo he dicho varias veces. ¿Qué es este trabajo de la fuerza no conservativa? Es en realidad el trabajo de todas las fuerzas menos el trabajo del peso. Pero en mi caso, todas las fuerzas son la normal y el peso. Si este trabajo de la fuerza no conservativa es de a toda la fuerza, no hay que considerar el peso, lo único que me queda es el trabajo de la normal. Lo único que me queda en mi caso es el trabajo de la normal. Esto no es trabajo neto, es trabajo de la normal. Y el trabajo de la normal, cuando un cuerpo se desliza por una superficie, el trabajo de la normal es cero, porque la normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces esto es cero.
Y si es cero la variación de la energía mecánica, entonces uno puede concluir que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. O sea, la energía mecánica se conserva. ¿Sí? ¿Quieren decir algo? Cuidado que hay otros problemas que son muy parecidos, pero dice, por ejemplo, al ir de A a B se disiparon 20 joules. Bueno, entonces ahí no se conserva. ¿Mm? Cuando le habla de la palabra disipar, es que no se conserva, y es porque obviamente habrá alguna fuerza de roce. Pero en este problema, uno hasta después de leer el enunciado nomás ya se podría dar cuenta, este es un problema donde la energía mecánica se conserva. Entonces, en realidad es medio engañoso este punto A, cuando me dice calcular la energía mecánica del cuerpo en la ubicación B. O sea, digamos que hable yo de estos dos puntos. A sea el inicial y B sea el final. Entonces, me están pidiendo la energía mecánica en B. Pero ¿saben qué? Por esto que estamos analizando, la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Y la energía mecánica en A es lo que voy a desarrollar acá abajo. Es la energía cinética en A que me la dan de datos, más la energía potencial gravitatoria en A, que a esa la podemos calcular simplemente como lo que viene. Energía cinética en A más, utilizamos la formulita para calcular energía potencial, mg por h. Fíjense, tengo la energía cinética en A, tengo la masa, tengo G y tengo la altura del cuerpo en A. Que eso es 10 metros la altura del cuerpo en A. Porque nosotros hemos elegido este nivel como nuestro nivel de referencia. ¿Mm? Esto obviamente también sería la altura del cuerpo en C. ¿Mm? Entonces acá lo único que me queda por hacer es realmente reemplazar. 392. 392 ya. No, no. MGH. Ah, el MGH. 392. Sí. Claro, porque esto, la energía cinética de A por enunciado, esos son 500 joules, ¿verdad? Sí. Estos son los 500 joules. La Más los masa, 392. bueno, Más 392. sí. 4 por 10 por 9,8. Está bien, bueno. O sea que la energía mecánica en B son los 892 joules. Fíjense que es muy interesante, porque el problema les pide calcular la energía mecánica en B. Pero yo utilizando la teoría digo, pero la energía mecánica en B es la misma que la energía mecánica que en A. Y yo lo voy a calcular en A porque en A tengo todos los datos para calcular la energía mecánica, ¿no? Entonces, como que las palabras piden una cosa, pero por teoría uno sabe que eso que me están pidiendo es igual a otra cosa que me resulta más fácil y es por eso que lo termino calculando de esa manera. Esa es la energía mecánica en B. Y ahora vamos a calcular cuál es la velocidad en C. En realidad, con esto mismo que estamos diciendo nosotros, si la energía mecánica se conserva, si la energía mecánica se conserva, estamos queriendo decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, y como se conserva, obviamente es igual a la energía mecánica en C. O sea, ¿cuánto vale la energía mecánica en C? 892, que es la misma que hay en B, que es la misma que hay en A. Pero lo que pasa es que a la energía mecánica en C yo la puedo descomponer como la energía cinética en C más la energía potencial en C. Me piden la velocidad. La velocidad está ligada con la energía cinética. Energía mecánica en C.
sea, esto es un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado. Y la energía potencial en c es mg y por la altura en c. No lo voy a hacer, pero ahora le voy a dejar el reemplazo y con la única incógnita la velocidad en c. Fíjese. La energía mecánica en c es la misma que en A, que son los 892 joules. 892. Un medio de la masa, 4 que eran los kilogramos. 4 kilogramos. La velocidad en c, que es mi incógnita. No se ve nunca que va al cuadrado. La masa, de vuelta los 4 kilogramos, el 9,8. Y la altura, que por enunciado son los 15. Apliquen lo que han visto en el curso de ingreso, o sea, saquen de acá un solo número y después pasaron a 588 eso la MGHC es 598. y lo vamos a pasar restando y de ahí después despejaremos esto que va a ser un 2 y después la raíz cuadrada. Eso no lo voy a hacer. ¿Mm? Queda para que Ok. ustedes lo terminen. Pero también el problema me dice, bueno, debe haber un punto D, porque me dice, calcula la altura máxima respecto al suelo que puede llegar, que puede alcanzar el cuerpo. ¿Y cómo yo sé cuál es la altura máxima que alcanza un cuerpo? En realidad, tiene que ver con una condición. Y la condición es la velocidad. Si el cuerpo tiene una velocidad, el cuerpo sigue subiendo. Tiene una velocidad, sigue subiendo. ¿Y cuándo va a dejar de subir? Cuando su velocidad sea cero. Ah, bueno. O sea, de vuelta. Ah, a ver si esto me funciona. Ah, no. Ah, no. No funciona, no funciona. Voy a copiar y pegar, pero encima ya me quedó horrible. Yo lo que quiero decir, de vuelta, como la energía se conserva, la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B, igual a la energía mecánica en C, y es también igual a la energía mecánica en D. Y la energía mecánica en D, pero D es mi punto especial, D es mi punto de altura máxima. Y en mi punto de altura máxima, la velocidad se vuelve Es cero. cero. Y si la velocidad se vuelve cero, ¿qué otra cosa más se vuelve cero? Que dependa de la Eh, velocidad. la energía cinética. La energía cinética en D también se vuelve cero. O sea, que la energía mecánica de A, que la conocemos, son los 892 joules, va a ser total, pura y exclusivamente total, igual a la energía Potencial. potencial en En D. D. O sea que va a ser igual a mg y por la altura de D. Y de vuelta, acá tengo la Cociente. masa, que son los 4 kilogramos, el G que vale 9,8, y mi única incógnita es la altura de D, y con eso despejaré cuánto vale la altura del punto D. Y con eso ya lo habré terminado.